Señores, ahí vimos Consuma Salud y conocer, ¿no?, un poco las bondades del ñame. Y ahora nos visita, señores, nos visita el doctor Federico Gomera. Él es director de inspección del Ministerio de Trabajo y con él vamos a hablar acerca de los derechos laborales y todas estas informaciones importantes que muchas veces los empleados y las personas no manejan. Y puede ser la diferencia entre un conflicto, ¿verdad?, laboral y no. Así es que, doctor, un gran placer tenerlo en el programa. Igualmente. De regreso y qué bueno, agradecemos siempre el hecho de que esté presto a venir al programa para un poco dar algún tipo de luz, ¿no?, a muchos televidentes que desconocen el tema de estos derechos laborales. Un gran placer tenerlo. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir con usted y con ese público que lo sigue día a día. Yo quisiera que inmediatamente pongamos los teléfonos en pantalla. Yo quiero mucha interacción, quiero mucha gente. Le hago el comentario de que en las calles, cuando las personas, lo más común que me comentan es temas laborales. O sea, sí, háblate de tal situación, me está pasando tal cosa, camareros en restaurantes que se me acercan y me dicen que tienen algún tipo de situación con el tema de las propinas. O sea, hay muchas cosas, muchos temas que yo creo que uno de los temas que más preocupa, o que por lo menos la parte que recibo a diario, es el tema laboral. ¿Qué es esto, doctor, de derechos laborales? ¿Qué es esto, primero, para que la gente entienda? Lo primero es que el derecho laboral son los derechos que tienen tanto los trabajadores como los empleadores que tienen una relación de trabajo. Okay. El contrato de trabajo se concretiza cuando el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo sobre las condiciones en que se va a realizar el trabajo. Okay. Entonces, todas las personas deben conocer cuáles son sus derechos y sus deberes. Okay. Porque en la medida en que conocen sus derechos y sus deberes, podrán llevar una relación laboral armoniosa, sí, y cumplir con los objetivos que se trazó el legislador cuando se pensó en tener una normativa, sí, que rigiera las relaciones entre empleadores y trabajadores. La parte usted hablaba de cuando se ponen de acuerdo. ¿Este acuerdo tiene que ser por escrito o puede ser un acuerdo verbal? No, la ley ha establecido que el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Okay. Porque en toda relación de trabajo está anexo a esa relación, a ese acuerdo de voluntad del Código de Trabajo, okay, que establece las condiciones mínimas que deben respetar tanto los empleadores como los trabajadores cuando se hace una contratación. Okay. Por ejemplo, la ley establece qué son los salarios mínimos que debe pagarse en una empresa determinada. Si un empleador y un trabajador se ponen de acuerdo y establecen un salario menor al mínimo, dice el principio quinto del Código de Trabajo, que ese acuerdo no tiene valor jurídico, okay, porque deben respetarse esas condiciones mínimas. Inclusive te plantea que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que todo pacto en contrario es nulo de nulidad absoluta, o sea, okay, que no tiene ningún valor jurídico. O sea que una persona que hoy día esté trabajando por un salario por debajo del salario mínimo establecido, ¿es ilegal? O sea, ¿está siendo afectada el empleado? Está siendo afectado y eso no tiene valor jurídico. El trabajador puede en cualquier momento acercarse a cualquiera de las 40 oficinas que tenemos a nivel nacional, okay, e inmediatamente el inspector o la inspectora de trabajo va a visitar ese establecimiento y le va a plantear al empleador que está violando el salario mínimo que establece la ley, okay, y que debe pagarle el salario mínimo. Okay. Ahora, debemos precisar que nuestra normativa establece lo que son las jornadas parciales. Y cualquier trabajador que labore menos de 29 horas a la semana, el empleador no está obligado a pagarle el salario mínimo de 44 horas. Sin embargo, sí debe respetar el salario mínimo por hora. Y eso se calcula de manera sencilla. Si el salario mínimo son 10 pesos, por ponerle un número, por 44 horas, entonces yo lo que hago es que ese salario mensual lo divido entre 23.83, sí, que son los días que trabajamos efectivamente en el mes, y el resultado de esa operación matemática no va del salario diario. Okay. Si ese salario diario lo dividimos entre el número de horas, que de acuerdo a la ley el máximo son 8 horas diarias, entonces no va a dar el salario por hora. Okay. Si el salario por hora son 10 pesos, y a mí me pagan 9, están violando mis derechos. Okay. No me están pagando el salario mínimo. Okay. Pero si me están pagando 10 pesos, entonces están cumpliendo con el salario mínimo. Sí. Si solamente trabajo 2 horas,
Si me pagan 20 pesos no están violando la ley. Okay. Ahora, si me pagan 19,99 sí le están violando. Esa parte es importante porque el tema de los horarios, o sea, o la cantidad de horas que trabaja una persona en una empresa, pues puede ser que alguien entienda, bueno, yo estoy trabajando en una empresa y trabajo 2 horas diarias y ya me tiene que pagar, pero eso va a depender obviamente de si se cumplen las 44 horas o mínimo 29 horas a la semana. Si yo trabajo 30 horas a la semana hay que pagarme el salario mínimo que establece la ley. Ahora, si trabajo menos de 29, entonces me respetan el salario por hora. El salario por hora. Tenemos una llamada. Buenos días. Aló. Sí, buenas. ¿De dónde nos habla? De La Vega. Bienvenida. Gracias por su llamada. Adelante. Mi nombre es Marubén. Me encanta su programa. Gracias. Muy amable. Siempre lo veo. Muy amable. Para hacerle una pregunta. Sí, adelante. Mire, yo tengo 5 años trabajando en una banca. Y dígalo hace 2 años y pico. Y al niño no había salido lo que le dan. Repítame de nuevo. ¿Sabe a lo que me refiere? Repítame por favor de nuevo, que no escuché bien. Yo tengo 5 años laborando. Sí. Entonces, yo tengo un niño de 2 años. Que lo tuve después que estoy trabajando. Entonces no había salido lo que le toca, lo que le pagan un mensual. Que le dan como para la leche, una ayuda. Ok. Muy bien, gracias por su llamada. Muy bien, gracias por llamarnos. Sí. La ley ha establecido que cuando una mujer da a luz, si gana menos de 3 salarios cotizables, entonces le correspondería un subsidio por lactancia. Explíqueme eso. Si gana menos de 3 salarios cotizables, Correcto. ¿Qué significa esto? La ley ha establecido un salario cotizable que se calcula de la siguiente manera. Nosotros tomamos los 3 salarios mínimos del grupo no sectorizado, lo dividimos entre 3 y nos va a dar un salario. Ese es el salario cotizable que utiliza el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Si un trabajador gana, por ejemplo, vamos a calcular que 3 salarios cotizables ascienden aproximadamente a 30,000 pesos. Si un trabajador gana más de 30,000 pesos, no tendrían que darle el subsidio de lactancia. Pero si gana menos de ahí, entonces tendrían que darle el subsidio de lactancia. La ley ha establecido que el subsidio de lactancia se le va a dar durante el primer año que tiene la criatura, con la intención de que la madre se ayude con la lactancia del niño. Aunque lo ideal sería que le diera el seno. ¿Y cuál es el monto de ese? Bueno, la ley, ahora hubo una modificación en donde se ha establecido que la trabajadora que gana un salario cotizable le darían el 33%. La que gana 2 salarios cotizables le darían el 12% y la que gana 3 salarios cotizables le darían un 6%. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hello, buenos días. Sí, de Santiago le hablo. Gracias, hermano. Adelante. Sí, óigame, la preguntita mía va con el tema. Pero es con respecto a la pensión. Yo tengo 61 años de edad. Y tengo 22 años de labor en empresas del Estado. Entonces, yo tengo toda mi carta para depositarla para la pensión. Entonces, yo quiero saber si la pensión a mí me sale completa o qué proporción me sale a mí de pensión. Muy bien. Gracias. Lo primero que debemos precisar es que tenemos la ley 8701 que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero la ley 8701 apenas tiene unos 15 años de entrar en vigencia porque es del 2001. Por lo que tenemos un sistema mixto. En el caso del caballero, si él está en el sistema de reparto, por la ley 379, entonces le darían una proporción que podría ir hasta en un 80% del salario que él ha devengado en los últimos 3 años. Sin embargo, si él está en el sistema de capitalización, si está en una AFP, entonces él tendría que acercarse a la administradora de fondos de pensiones donde él está afiliado, con la intención de que verifiquen qué cantidad de dinero él tiene en su fondo de pensiones y entonces en base a esa cantidad le van a garantizar una pensión. Doctor, usted hablaba de una reforma que se hizo últimamente. Yo leí en el periódico, no sé si es cierto, de verdad que no me acuerdo si la ley se aprobó, que hablaban de ampliar el periodo o darle más tiempo a las madres, luego a las mujeres embarazadas, al periodo de licencia pre o postnatal, aumentarla de 3 a 6 meses. ¿Eso fue un proyecto? ¿Eso fue real esta noticia o no?
Sí, mira, la situación es que en el seno de la Organización Internacional del Trabajo se aprobó un convenio que amplía de 12 a 14 semanas la licencia pre y postnatal. Pero ¿qué sucede? Y voy a explicar un poquito cuál es el procedimiento que se sigue cuando nosotros ratificamos un convenio que se conoce en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando ese convenio se aprueba en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, en virtud del poder de sumisión que tienen los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, ese convenio se envía al Tribunal Constitucional para que lo revise y determine si no choca con la Constitución Política de la República Dominicana. Luego de agotado ese proceso, se envía entonces a la Cámara Legislativa. Después que la Cámara Legislativa lo aprueban, se envía al Poder Ejecutivo para fines de promulgación. Esa disposición ya fue promulgada por el Presidente de la República. Sin embargo, después que se promulga y se publica en la Gaceta Oficial, entonces hay que inscribirlo mediante un instrumento de adhesión a la Organización Internacional del Trabajo. Después que se inscribe en la OIT, tenemos que esperar un año para que entre en vigencia porque debemos armonizar la normativa nacional con ese convenio. Sobre todo que en nuestro país los convenios ratificados por la República Dominicana forman parte del bloque de la constitucionalidad. Entonces actualmente estamos en ese proceso y por eso todavía no ha entrado la ampliación de las 14 semanas para la licencia pre y postnatal. ¿Sería de 12 a 14? Sí, sería de 12 a 14. O sea, 2 semanas más. Exacto, o sea que ya no van a ser 6 antes y 6 después, sino 7 y 7. Muy bien. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hello, buenos días. Buenos días. Sí, hermano, ¿dónde nos habla? Sí, de Santo Domingo. Adelante, bienvenido. Mira, yo quería saber sobre un caso de una seguridad que tenemos seguridad. Entonces, quizás ¿cuáles son los derechos de esa seguridad que tenemos? Tenemos de noche y de día. ¿Cuál es su derecho? Muy bien, muchísimas gracias por su llamada. Y eso es muy frecuente, seguridades informales muchas veces, que no pertenecen a ninguna empresa, sino son personas que son contratadas para trabajar de serenos, como le llamamos también, en casas. ¿Cuáles son los derechos que le corresponden? Ok, lo primero que debemos precisar es que los trabajadores que realizan labores de vigilancia, al igual que los demás trabajadores, tienen todos los derechos y las obligaciones que están plasmadas en el Código de Trabajo. Igual. Sí. La única diferencia está en que mediante una resolución que establece cuáles son las labores intermitentes, se ha determinado que los porteros, los ascensoristas, los vigilantes pueden trabajar hasta 10 horas y esa es su jornada normal. Pueden trabajar hasta 10 horas diarias y 60 a la semana. Cuando trabajan más de 10 horas, entonces hay que pagársela como horas extraordinarias. También la ley ha establecido que la jornada diurna es la que se da de 7 de la mañana a 9 de la noche. La que se da de 9 de la noche a 7 de la mañana está considerada como jornada nocturna y por vía de consecuencia debe pagársele con un incremento de un 15% del valor de la hora normal a las personas que laboran en la jornada nocturna. Es importante, o sea, las personas que trabajan, y solamente se da en este tema, en este tipo de trabajos, o en cualquier trabajo que se trabaje de noche. Todos los trabajadores que laboran después de las 9 de la noche, hay que pagarle un incremento de un 15% sobre el valor de la hora normal. Muy bien, muy interesante. Buenos días. Hello, buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? La Charla de Gol. Bienvenida, adelante. Sí, yo tengo varias preguntas. La primera es, ¿cuáles son los salarios mínimos, los diferentes salarios mínimos? Y si una trabajadora doméstica, cuando la cancelan y no tiene documentos, ¿qué se hace en ese caso? Porque mayormente a veces cuando no tienen documentos no le dan la liquidación porque no tienen ningún papel. Y si también le corresponde pagar a la empleada cuando es doméstica un salario mínimo. Establecida en el Código de Trabajo. Entonces, si la trabajadora doméstica es menor de edad, hay que pagarle el salario mínimo a esa trabajadora. Ahora, ¿cómo se calcula el salario mínimo de esa trabajadora? La ley dice que como pertenecen al grupo no sectorizado, se va a tomar en cuenta el valor de las instalaciones y o existencia del lugar donde ella presta el servicio. En este caso, si usted vive en una casa y esa casa vale más de 4 millones de pesos, con relación a la casa y los mobiliarios que tiene, entonces tendría que pagar el salario mínimo mayor, que es el que deben pagar las empresas que tienen 4 millones o más. Eso es si la trabajadora es menor de edad. Cuando hablamos de menor de edad, hay que tenga menos de 18 años. Menos de 18 años. Si es mayor de edad,
sencillamente se van a poner de acuerdo el empleador y el trabajador sobre el salario que le va a pagar. No se le aplica el salario mínimo. Es un tema interesante, o sea que el trabajo todavía, yo creo que la última vez que usted estuvo en el programa hablaba de que se estaba tratando de hacer una modificación en el código en el cual las trabajadoras de servicio, ¿no?, tuvieran los mismos derechos. Correcto. Pero todavía eso no se ha logrado. Ya tenemos el instrumento, pero no ha entrado en aplicación. No ha entrado en aplicación. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos el convenio 189 de la OIT, que establece que la trabajadora doméstica deben tener los mismos derechos y obligaciones que los demás trabajadores. Sí. Ya ese instrumento fue sometido al Tribunal Constitucional, fue aprobado en la Cámara Legislativa, fue promulgado por el Ejecutivo y está en proceso de inscripción en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos esperando que se agote el periodo del año para que entre en vigencia en la República Dominicana. Inmediatamente entre en vigencia, van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás trabajadores. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, hermano, ¿de dónde habla? De La Vega. Bienvenido, adelante. Yo quiero hacer una pregunta. Yo trabajo con un ingeniero, pero yo trabajo por día con él. No tengo papeles, no tengo nada. ¿Cómo me toca liquidación? Cuando usted se refiere a papeles, ¿se refiere a que a cédula o papeles de qué? Sí, no, que no hice contrato con él. Ah, ok, no ha hecho contrato, muy bien. Yo tengo unos 4 años con él. Normalmente cobro en efectivo. Ok. Yo trabajo ingeniero independiente. Ok. ¿Me toca liquidación, sí o no? Muchísimas gracias por su llamada. Y agregando un poco a esa pregunta, los trabajadores de la construcción, eso es un tema que se da mucho. Por ejemplo, una persona, un ingeniero, va a hacer una obra que va a durar, qué sé yo, 6 meses, puede durar 1 año, 2 años, y contrata a empleados para hacer este tipo de trabajo. ¿Tienen un poco la misma pregunta? ¿Tienen los derechos, adquieren derechos de liquidación, de vacaciones, de este tipo de cosas con respecto a ese trabajo que se coordinó por un periodo X de tiempo? ¿Se entiende que va a ser por un periodo X de tiempo? Excelente pregunta. Aquí debemos precisar 2 situaciones. Y voy a aprovechar también para retomar una parte de la pregunta anterior. Lo primero es que los trabajadores, en virtud del principio 4º del Código de Trabajo, las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial. Rigen sin distinción a dominicano y a extranjero, sin importar su estatus migratorio. Lo que significa una que persona ilegal no tiene una persona que no tiene documento, que entró aquí con una visa o sin visa, y está trabajando, tiene los mismos derechos que los demás trabajadores. Con relación a la construcción debemos precisar 2 situaciones. La ley establece lo que son los contratos de duración determinada y los contratos de duración indeterminada. Dentro de los contratos de duración indeterminada tenemos los contratos para una obra o servicio determinado, que establece la ley que los contratos para una obra o servicio determinado terminan sin responsabilidad para las partes, con la prestación del servicio o la conclusión de la obra. Y le ilustro con un ejemplo. Usted me contrata para que construyamos un edificio. Y ese edificio dura 10 años. Como usted me contrató para esa obra, a los 10 años usted me dice, gracias por venir, gracias por participar. No tengo derecho a prestaciones laborales. Porque es un contrato para una obra o servicio determinado. Sin embargo, si usted me contrata, como el caso de la persona que hizo la pregunta. Como empleado de la empresa. Como empleado de la empresa, trabajamos aquí hoy, mañana trabajamos allí. Aunque usted me pague por día, por semana, por quincena, yo soy un trabajador y cuando termine ese contrato por desahucio, hay que darme mis prestaciones laborales. Así es. Porque yo soy un trabajador igual que cualquier otro. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla, señor? Sí, de Puerto Plata. Bienvenido. Sí, la pregunta es, si una persona dura 4 o 5 años trabajando, pagando el impuesto de AFP y la TCS. Sí, eso se pierde si uno sale de la empresa. Lo que uno pagó al seguro, al impuesto, esos asuntos. Excelente pregunta. Esa es una de las ventajas que tiene la ley 8701. Y es que lo que usted aporta se mantiene en una cuenta suya y cuando usted deja de trabajar, lo que sucede es que ese fondo merma un poquito y solamente va a ganar lo que le da la AFP. Cuando usted comienza a trabajar de nuevo, comienza a inyectarle dinero y cuando usted decide retirarse o llega a la edad que ha establecido la ley para la jubilación, que son los 60 años,
Entonces, si usted califica para una jubilación, le van a dar la jubilación. Si no califica, le van a devolver lo que usted tiene acumulado en su fondo de pensiones. Tengo una pregunta en Facebook. Me pregunta Rosángel Consoro. Dice, buenos días, mi nombre es María. Bueno, es María se llama. Mi nombre es María y quiero saber cómo se calculan mis vacaciones si gano por sueldo y comisión. Y que si es legal que la encargada de mi trabajo puede firmar en una mascota, en un cuaderno, ¿no?, mi hora de llegada, pero no firma la de salida, si eso se puede. Ok. Lo primero que debemos precisar es que el empleador tiene la facultad de tomar las previsiones del lugar para determinar la hora de llegada y de salida del trabajador, ya que cuando un trabajador es contratado, se compromete a dar su fuerza de trabajo por un periodo de tiempo determinado. Con relación a sus vacaciones, la ley ha establecido que todos los trabajadores o trabajadoras, después que tienen un año de labor ininterrumpida en una empresa, tienen derecho a vacaciones. ¿Cómo se calculan las vacaciones? La ley ha dicho que tanto el salario base como la comisión son parte del salario. Sí. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se suman tanto el salario base como las comisiones, y en base a ese salario se le va a pagar sus vacaciones, porque ha dicho la ley que las vacaciones se pagan con el salario que está devengando el trabajador en ese momento. Sin embargo, en el caso de las comisiones pueden fluctuar. Yo puedo a lo mejor ganarme 20,000 pesos de comisión el mes pasado y en este mes ganarme 5,000. Sí. Entonces, en ese caso, como un acto de justicia, el legislador ha entendido que se tome el promedio de lo que se ha ganado en el último año, sí, y en base a ese promedio se le pague las vacaciones al trabajador. Muy bien, tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla, amigo? Sí, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿de dónde habla? De aquí, del municipio de Santo Domingo Este. Muy bien, su pregunta. Mi pregunta era, si una persona tiene 12 años trabajando en una institución del Estado y resulta que por edad es pensionada, sus prestaciones que le corresponden, ¿en qué tiempo se le debe dar? Ok, gracias por su llamada. Es la institución del Estado, que eso es una parte, una ley es diferente, ¿no? Aquí debemos precisar dos situaciones, y lo plasma el principio tercero del Código de Trabajo cuando establece como principio general que las empresas del Estado no se le aplique el Código de Trabajo. Sin embargo, establece 4 excepciones que la vamos a establecer. Si la empresa tiene carácter industrial, sí, financiero, comercial o de transporte, sí, entonces se le aplica el Código de Trabajo. En el caso de que se le aplique el Código de Trabajo, dice el artículo 83 del Código de Trabajo, que cuando la pensión es otorgada por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, entonces al trabajador se le dan sus prestaciones laborales. Sí. Sin embargo, si la pensión o jubilación la da una institución diferente, como puede ser una AFP, entonces no le corresponde porque son mutuamente excluyentes. Con relación, si es una empresa del Estado que se rige por la ley 4108, entonces sencillamente el Estado no paga prestaciones laborales. Y lo que le dan al trabajador es una indemnización cuando son desvinculados sin cometer ninguna falta. Y en el caso de la especie es un proceso normal y automático, sí, que esa persona está jubilado y va a seguir recibiendo su dinero mes por mes, producto de lo que ha acumulado en el tiempo que estuvo trabajando. De verdad que, doctor, muchas preguntas se nos quedan en Facebook, la gente llamando también en las redes sociales y el tiempo se nos fue y lamentamos muchísimo, pero usted tiene que regresar. Usted tiene que venir por lo menos una vez al mes, doctor, al programa, porque la verdad que es un tema que mucha gente quiere saber, tener información sobre él. Así que muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Y estamos a sus órdenes. Yo sé que sí, vamos a coordinar, de verdad, vamos a coordinar para que usted venga por lo menos con una frecuencia así mensual para poder tener este tipo de conversación e interacción con nuestros televidentes que tantas preguntas tienen sobre este tema y tantos desconocimientos muchas veces sobre el mismo. Señores, gracias por su atención, gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de Telesistema, pasen excelente resto del día. Bye bye.